música, muchas antenas, una programación. Cruce. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. No nos subimos a la zaraza. Hablamos con las y los expertos. No se nota. Ustedes tienen que decir, yo voy a decir 3, ustedes tienen que decir gracias Martín Mena. ¿Ya estamos? Ya está, si no, no nos van a llevar a la vuelta. Vamos, vamos. Bueno, hoy nos acompaña Julia Merediz. Vamos a hablar un poco desde perspectiva de derechos humanos, ámbitos escolares. Y acá escuchábamos, Julia, unos pibes medios retobados, podríamos decir, y medios también retobados. Empujados. Las dos cosas, sí. Las dos cosas. Viste que está muy de moda o se recrudece, si se quiere, por parte del gobierno particularmente, la idea del adoctrinamiento en los ámbitos escolares. ¿No? Aflojaron un poquito con el ámbito universitario, evidentemente se convirtió en un actor con cierto grado de peso, pero no abandonaron los espacios en torno al adoctrinamiento en los espacios escolares. Sin embargo, acá vemos un ejemplo en donde hay una actitud de un adulto que promueve, que incita. Una maestra. Una maestra, sí. Básicamente. Aparte porque el contexto es un viaje que habían hecho. Una excursión escolar. ¿En Santiago del Estero? En Santiago del Estero, donde una docente invita a los pibes y a las pibas a que agradezcan seguramente a quien fue el generador de ese evento, que es Martín Menem. Acá hay dos cosas interesantes. Una tiene que ver con pensar qué entendemos por adoctrinamiento en los espacios escolares o en los ámbitos educativos, y otra es el rol de los estudiantes, en este caso de los pibes, ¿no? Hay una actitud de recrudecimiento, como te decía, de invitación, de promoción del Estado Nacional a denunciar, ¿sí?, situaciones en las cuales se considere que, y en palabras de Adorni dice en algún momento, no en esta situación, sino cuando lo hicieron el año pasado, que instalaron el 0800 para denunciar a docentes que en principio aparentemente adoctrinaban a sus estudiantes, dice, bueno, cuando sientas que no se te respetan los derechos, ¿no? Claro. Cuando sientas, digo, lo cual hace un cierto grado de arbitrariedad, sí. Cuando yo siento, cuando a mí se me ocurre, lo que yo interpreto, y lo que se instala también, que se entiende por adoctrinamiento, ¿no? Cuando uno piensa en el concepto de adoctrinamiento, aunque sea en la palabra, en el diccionario, bueno, es inculcar ideas, creencias políticas, religiosas, ¿no? Una doctrina, una ideología, de una manera unilateral, sin dejar lugar a la posibilidad de que el otro, ¿no?, interprete, dude, cuestione, tenga pensamiento crítico. Eso es adoctrinar, ¿no? Cuando uno impone. Bueno, en esta escena que vimos hay un alto grado de imposición y de extorsión, diría yo. Sí, ¿no? claro. Porque es... Miren decimos, que si no gritamos el nombre, no volvemos. No volvemos. Y por el otro lado, hay un elemento muy interesante acá, que lo plantean los pibes y las pibas, que son chiquitos, que no son grandes, no estamos hablando ni de adolescentes ni de estudiantes universitarios, estamos hablando de niños y niñas, que tienen sentido crítico o que tienen autonomía en la decisión, ¿sí? Y que tienen que tener autonomía en la decisión y que de hecho dicen no, ¿no? Se lo plantean. Obviamente que en un ámbito de extorsión y de imposición es muy difícil para cualquier sujeto, especialmente para niños y niñas, contradecir la posición de ese adulto. Ahí tenemos un escenario muy claro de adoctrinamiento, ¿no? El gobierno en este recrudecimiento lo que busca es instalar una idea en realidad enmarcada en aquellos docentes que plantean o su posición política, ¿no?, que no sería un problema ni es un delito en un ámbito escolar. Por supuesto está prohibida la publicidad, la propaganda política y la propaganda religiosa está prohibida, ¿sí? No es parte de lo que avale la ley de educación.
pero sin embargo sí está habilitada la posibilidad de expresar una opinión, de generar un un debate posicionamiento, político. de generar un debate como una estrategia pedagógica, ¿sí? Y lo peor de todo incluso es cuando se confunden esos ciertos contenidos, ¿sí?, con un proceso de adoctrinamiento. No, los contenidos en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, son el resultado de una decisión institucional, ¿sí?, que parte de una estructura muy compleja que tiene el sistema educativo y en el cual no está sujeto a arbitrariedades o a decisiones unilaterales, sino que es el producto incluso de un proceso federal. Digo, hay un Consejo Federal de Educación en el cual participan las provincias, sus ministros, ¿no?, distintos representantes del ámbito de la educación. Por lo tanto, cuando se llega a la elaboración de un contenido que puede estar sujeto, por supuesto, a debates, a discusiones en el ámbito de lo político, de discusiones en términos de posicionamientos, claramente lo son, y eso varía a través del tiempo. Digo, hablamos de conquista del desierto, digo, eso también es una forma de plantear un tema, ¿no? Decir genocidio en torno a lo que fue la campaña del desierto llevó mucho tiempo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, me parece Pongo que un ejemplo que estuvimos charlando hace unos días acá en la radio. Hoy, un docente que invita a los alumnos a través de la letra de una canción a poner en contexto la dictadura, podría ser tratado tranquilamente de un adoctrinador. Absolutamente. ¿No? Digo, y también... Digo, en esto que plantea Adorni cuando dice, cuando ustedes sientan, ¿no? Claro. Queda muy librado también al proceso que tienen que llevar adelante los estudiantes para construir sentido crítico. No es lo que se me ocurre, no es lo que plantean los medios, no es lo que se instalan. No por hablar de la dictadura, que además es un contenido, ¿sí?, necesariamente estoy adoctrinando. O estoy faltando a la verdad, ¿sí? Claro. O no hay un trabajo en torno a la verdad completa, como dicen algunos sectores negacionistas. Lo cierto es que, digo, este proceso de el 0800 denuncie, ¿no?, tiene un carácter también disciplinador. Sí, a callar. A callar, básicamente. Totalmente. Tiene que ver con eso. Pero, digo, hubo un hecho en estos días que reflotó todo este tema, digo, con un docente suspendido, con una arenga a los estudiantes. También acá hay que tener en cuenta que en las denuncias que tiene oficialmente contabilizadas el Ministerio de Capital Humano, habla de alrededor de 2.000 denuncias en lo que va del año. De esas 2.000 se profundiza la cantidad en los últimos meses, entre septiembre y octubre, claramente en el marco de las elecciones, preelectoral y de las elecciones. Y muchas veces se confunden situaciones de maltrato, ¿sí?, de discriminación, ¿sí?, de un mal uso de la autoridad o de la función de los adultos en la educación, que eso por supuesto que sucede. De hecho, el 0800 fue creado para denunciar situaciones de maltrato, de discriminación, ¿no?, en el ámbito escolar, a lo cual este gobierno le suma la denuncia por supuestos actos de adoctrinamiento. Aún así, hay cierto grado de hipocresía, diría yo, permítame decir esto, porque si escuchamos y si compartimos algo que sucedió hace un año aproximadamente, seguramente conozcan a quien lleva adelante las palabras y miren los que están en YouTube en qué ámbito sucede este discurso. A ver. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. De la presidencia. Pero su mensaje no fue solo contra la interrupción voluntaria del embarazo, también contra el movimiento feminista. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matarlo, que son los asesinos de los pañuelos verdes.
precisamente las inventoras del pañuelo verde, la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que además impulsó la legislación que garantiza su acceso seguro, respondieron a Javier Milei. Mientras el presidente adoctrina a menores de edad, en Francia el aborto ya es un derecho constitucional. La marea verde avanza. Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en 2020, después de años de marea verde en las calles. El ultraliberal Javier Milei ha eliminado el Ministerio de la Mujer, la Agencia Nacional Antidiscriminación, y una legisladora de su partido, La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para revertir la legalización del aborto y declararlo un delito. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, había un famoso evento de participación del presidente de la Nación en una escuela secundaria, en la cual no fue una participación institucional solamente, sino que dejó correr todos sus posicionamientos, con lo cual uno podría interpretar también que ahí hay un acto de adoctrinamiento, no un acto, claro. Sí, no fue un acto institucional, no fue como presidente de la Nación exclusivamente, sino a plantear su posición sobre temas en los cuales también uno tiene que pensar cuando habla de las transformaciones que se están dando en el campo de la educación, o las discusiones, mejor dicho, que se están dando últimamente en términos de del adoctrinamiento, como veníamos hablando, ¿sí? Y que no viene solamente de este gobierno, tiene una historia en las últimas gestiones, ¿no? En donde el gobierno de Macri también empezó a hablar de situaciones de adoctrinamiento, a pedir que se denuncie, por ejemplo, cuando fue el caso Maldonado, cuando se hablaba de ese tema, ¿no? Esto viene también de larga data, cuando la Nata justamente presenta un informe sobre la infiltración de la cámpora en las escuelas, mostrando cómo ciertos integrantes de la agrupación pintaban escuelas o participaban de alguna actividad escolar. Creo que tiene que ver con una idea de demonizar ciertas prácticas. ¿Sí? Bueno, pero hoy un dirigente sindical que salga a debatir en tu laburo sobre la reforma laboral estaría adoctrinando a sus compañeros. Sí, acá lo que se juega también es una cuestión que tiene que ver con el derecho de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que es mucho más sensible, y el posicionamiento de un adulto respecto de un niño o de un joven corre con una desigualdad, si se quiere, con lo cual con el parámetro de resguardar los derechos de los niños, pero ubicándolos también en un lugar de incapaces, porque es volver a la idea de los niños y de los jóvenes como incapaces, como que no son capaces de cuestionar o decir no, como estos niños de Santiago del Estero. Digo, se suma, y lo traigo a cuento para cerrar, digamos, de lo que planteaba el presidente en su discurso, de otras acciones de demonización que se llevan adelante, no solamente sobre contenidos particulares en términos políticos o históricos, sino, por ejemplo, el tema de la ESI, ¿no? Que lo podemos dejar para otro momento, pero también la ESI ha sido demonizada y también es un elemento que este gobierno está utilizando para cercenar y romper con determinados procesos colectivos de profundo acuerdo también. Julia Meredith pasó por aquí acompañándonos en la jornada de este día viernes, hoy pensando un poquito desde perspectiva de derechos humanos, esta idea, en este caso, de adoctrinamiento en ámbitos escolares. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita